En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Sabes una cosa? Que hoy este paseo por la historia, yo creo que se convierte en una especie de prolongación de La Ventana de los libros. Estoy por decirle a Benjamín Prado que se vuelva, porque vamos a hablar, hemos estado hablando de novela gráfica y vamos a hablar de un género muy concreto, los libros de caballerías, cuyo final o cuya puntilla muchos hacen coincidir con la publicación del Quijote, que no sé yo, pero bueno, tú el otro día ya nos anunciaste algo de esto, así que, ala. Cuando quieras continúa. Además, lo dejamos apuesta por hoy precisamente por eso, ¿no? Porque era como era La Ventana de los libros, bueno, pues ya por lo menos le dábamos una continuidad. No nos hemos entretenido nada ya en recoger las miguitas esas que vamos dejando a veces. Esta vez lo hemos hecho enseguida, ¿no? Hoy tocan los libros de caballerías y es otro de esos temas que suena a peñazo y que me juego el cuello a que no lo es. No huyan, que no es una cosa que tiene su aquel, ¿no? La versión oficial, es cierto, dice que el Quijote llegó y dio la puntilla a esos libros criticados por todos aquellos a los que les fastidiaba que la gente dedicara tanto tiempo a la lectura del entretenimiento en vez de a las lecturas piadosas, ¿no? Claro. Y eso que la Biblia es mucho más fantástica y mucho más loca que cualquier libro de caballerías del siglo XVI, ¿no? Es muy divertida, está muy mal escrita, está escrita con los pies, pero es divertida. Sin embargo, los que saben dicen que los libros de caballerías ya estaban pasados de moda, estaban en decadencia y que Miguel de Cervantes los remató al hacer un libro cómico sobre un caballero andante al que se le va la pinza por leer libros de caballeros andantes, ¿no? No fue el único al que se le fue la olla con los libros de caballerías, aunque Don Quijote fuera un personaje de ficción. Hay varias referencias históricas sobre lo presuntamente perniciosos que eran estos libros, o que algunos los consideraban, ¿no? Para la mente, decían, ¿no? Hay referencias de un estudiante, por ejemplo, al que pillaron en Salamanca pegándose en su cuarto a espadazos con un enemigo imaginario, ¿no? Y se salió, estaba recogido en las crónicas de las ciudades. Hubo otro tipo, y esto es textual: un caballero honrado, manso y cuerdo que perdió las luces e imitó la locura de Orlando, quedándose en cueros en mitad de su villa, arreando palos a los labradores y matando asnos a cuchilladas. El caballero claro, honrado, bueno, pues decían ver un caballero honrado al que se le fue la pinza por leer libros de caballerías. Bueno, coño, también los británicos hacen balconing, ¿no? Y será porque han visto Superman, pero la culpa no es de Superman, es de ellos, ¿no? Bueno, que a alguno se le fuera la olla no significa que los libros fueran malos. Pues no. Pues claro que no. Puede que Cervantes tuviera noticias de esos casos, esas referencias históricas, porque son de finales del siglo XVI, y le inspirara la historia del ingenioso hidalgo. También se sabe que Teresa de Jesús, siendo una niña, fue víctima, y lo pongo entre comillas, de la lectura de esos libros de entretenimiento, ¿no? Que no gustaban nada a los guardianes de la moral, y mucho menos gustaba que los leyeran mujeres, claro. Ni bordar, ni tender. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo... De todas formas, Nieves, tampoco habría muchas mujeres con acceso a los libros de caballerías o a cualquier otro libro, porque no serían muchas las que supieran leer. Claro, por ahí. Claro, que iban a saber en aquellos años, ¿no? Pero bueno, las que sabían devoraban y retuiteaban, o sea, se lo contaban a las otras, ¿no? Si en el siglo XVI el analfabetismo era elevadísimo en general, bueno, pues imagina en las mujeres, ¿no? Y luego hay que imaginar a las mujeres del mundo rural, ¿no? Esas ya nada. Pero una cosa es leer y otra cosa que te lo lean. Y era muy divertido que te leyeran un libro de caballerías. Teresa Sánchez sí sabía leer ella sola, es que, a ver, antes de ser monja y de llamarse Teresa de Jesús se llamaba Sánchez. Tenía un apellido normal, ¿no? Y como era de buena familia y de familia culta, aprendió a leer y a escribir desde muy pequeñita, ¿no? Ella leía como una loca y además animada por su madre, pero escondiéndose de su padre, que se lo prohibía, ¿no?
la niña Teresa leía libros de caballerías y leía también muchas vidas de santos. Y como esta cría era muy marimandona y era muy lista también y muy lianta desde pequeña, protagonizó un episodio muy, muy quijotesco, ¿no? Porque con 8 o 9 años mezcló en su cabeza las aventuras de los caballeros con las vidas de los santos y enredó a su hermano, se llamaba Rodrigo, que tenía un año más que ella, y le enredó y dijo, vamos a fugarnos de casa. Y se fugaron los dos de casa para largarse a Tierra Santa, a tierra de infieles, y que allí les dieran martirio, los descabezaran para que su aventura la recogieran por un lado los libros de caballerías y por otro los libros de santos. Por favor. Pero es que sí, esto era, bueno, pues lo que le bullía a esta mujer en la cabeza, ¿no? Un tío de los niños salió tras ellos y los pilló en el camino. Le dijeron, ¿dónde vais? ¿Dónde tiráis para casa? Teresa y su hermano iban en plan Don Quijote y Sancho, ¿no? Pero la verdad es que lo hicieron mucho antes de que naciera Cervantes. Oye, y antes de saber cómo acabaron los libros estos de caballerías, ¿se sabe cómo empezaron? Sí, claro, se sabe cómo empezaron, se sabe cuándo llegaron a la cima de la popularidad y se conoce el momento en el que murieron gracias a que Cervantes les dio ese matarile, ¿no? Con el Quijote. Empezaron en el siglo XII con las historietas del fantástico Rey Arturo. Eso es el principio. Que el Rey Arturo es legendario, no existió. Y Ginebra y el Reino de Camelot y los 12 caballeros de la Mesa Redonda que se lanzaron a buscar el Santo Grial, ¿no? Que esto es más fantástico aún que el Rey Arturo, los 12 caballeros, la tabla y el Camelot juntos, ¿no? La única real aquí es Ginebra. Con esa te haces un gin tonic y un Negroni. Oye, ¿verdad? Ginebra real, todo lo demás es mentira. A ver. En aquel siglo XII se mezclaron unos cuantos datos históricos con la fantasía del Santo Grial. Su lectura se extendió por el norte de la Europa medieval y de la misma manera que nació el caballero Arturo, fueron naciendo otros caballeros y otras historias que son las que se supone vuelven majareta a Don Quijote porque él los leyó todos, ¿no? Y además todos los libros de caballerías, todos tenían títulos parecidísimos y en cuanto los digamos enseguida se entiende por qué Cervantes tituló su libro como lo tituló, ¿no? A ver, Amadís de Gaula, Belanís de Grecia, Celidón de Iberia, Florando de Castilla, Polidolfo de Croacia, Brufaldoro de Mauritania, Cirongilio de Tracia, Clarián de Landanís, Policisne de Boecia, todos los títulos siguen un patrón clarísimo. Si el modelo de título era igual para todos, o sea, el nombre del caballero seguido de la patria del caballero, claro. Don Quijote de la Mancha, de ahí sale, ¿no? Claro, Don Quijote, o sea, de la Mancha. De la Mancha, ¿no? Claro, de ahí sale. Estaba todo pensadísimo, ¿no? Los libros de caballería se identificaban por el título. Por cierto que Cervantes comete un error, es un desliz sin importancia, claro, porque él da por hecho que el primer libro de caballerías impreso en España fue el Amadís de Gaula, que con el Amadís el género ahí fue cuando llegó a la cumbre del éxito, a principios del siglo XVI, 1508 por ahí, ¿no? Y así lo pone, ¿no? Que el Amadís, en boca del cura amigo de Don Quijote, que es el que luego le quema todos los libros, ¿no? Pues le dice, ¿no? El Amadís de Gaula es el primero y tal, pero no. Se coló. Cuando Amadís de Gaula se pudo leer en España, ya existía aquí desde hacía 10 años Tirante el Blanco. Lo que pasa es que estaba editado en valenciano. Claro. Tirarlo Blanco. Sí, claro. Entonces, pero vamos que ya existía otro libro antes, ¿no? Y Cervantes, bueno, pues no se había enterado. Cervantes solo conocía la edición en castellano de Tirante el Blanco y esta sí que se imprimió después de la Amadís de Gaula. Pero bueno, esto es un detallico solo. Se sabe que en la época de Cervantes circulaban por España alrededor de 1100 libros de caballerías. Eso es una salvajada para la época, ¿no? Los pedantes y las autoridades eclesiásticas y civiles los llamaban libros de bellaquerías. Vaya. Estaban como cabreados. Es que muchos intentaron que se prohibiera su publicación, otros intentaban impedir su lectura, ¿no? Pero el exitazo de esas novelas es que era imparable. Decían que eran dañinos para el alma, despertadores de torpeza, de pecado y de ofensa a Dios, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Todo lo que fuera entretenimiento
a estos, como digo, guardianes de la moral, siempre les parece mal, siempre, ¿no? Los libros de caballerías fueron el principio de la lectura como entretenimiento puro y duro, ¿no? Las novelas, ¿no? Por eso les fastidiaba, ¿no? Hubo una explosión de libros de caballerías en muy, muy poco tiempo, porque por fin se podía leer algo más que no fuera la Biblia y todos esos tochos infumables, por favor. Porque aparte de la Biblia, ¿qué más se podía leer hasta la llegada de los libros de aventuras? Nada. Todos eran religiosos. No había alternativa. Todos eran religiosos, libros de leyes, tratados, vidas de santos, autos sacramentales. Aquello era insoportable. Cuando ya te habían contado tropecientas veces los cuentos de los apóstoles, Moisés y el chaparrón de Noé, pues te querías cortar las venas ya, ¿no? Con los libros de aventuras llegó la diversión, y en cuanto llegó la imprenta, pues esto ya fue barra libre, ¿no? Se leían en casa, se leían durante el hospedaje en mesones y ventas, también se leían en el camino durante los viajes, ¿no? Uno leía y los demás escuchaban, ¿no? Un cura de la época se quejaba de que el libro con la palabra de Dios, la Biblia, apenas lo leía nadie, y eso que era pequeño y fácil de manejar, decía, ¿no? Mientras que los libros de caballerías, que pesaban un quintal, se leían hasta andando, ¿no? La mala noticia es que algunos se creían que esas historias de aventuras de caballeros eran verdad, porque les habían dicho, y no estoy haciendo broma, que todo lo que decía la Biblia era cierto. Y en la Biblia todo es absolutamente fantástico, increíble, tan increíble que todo es mentira. Pero si había que dar por ciertas todas esas fantasías bíblicas y todas las inventadas vidas de santos, ¿qué razón había para no creerse lo que pasaba a los caballeros andantes? Si era verdad una cosa, era verdad la otra, ¿no? También sus aventuras serían ciertas, ¿no? Pensaban los lectores, además, ¿cómo pueden decir mentiras unos libros impresos con aprobación de los superiores y con permiso real? Has dicho al principio que lo que menos gustaba a estos vigilantes de la moral era que los libros se leyeran a mujeres, ¿no? Uy, es que todos lo llevaban fatal. Porque eran las más fanáticas, además eran las que más se divertían. Las mujeres se volcaron especialmente en los libros de caballería, se volvían locas con los protagonistas, y las que sabían leer, las nobles, leían y releían a escondidas de los padres y los maridos. A los hombres también les gustaban y admiraban la valentía de los caballeros, ¿no? Pero lo que no les hacía ni pizca de gracia es que las mujeres también estuvieran al tanto de lo valientes y lo guapos que eran los caballeros andantes. Luego veían lo que tenían al lado y pensaban, pero ¿yo qué hago con esto aquí? Sabiendo lo que hay ahí fuera, ¿no? Los libros de caballerías fueron una maravilla, fueron diversión, fueron entretenimiento, y ninguna autoridad civil o eclesiástica pudo con ellos, ¿no? Murieron, la verdad, pues porque pasaron de moda, por la propia decadencia de las historias, ¿no? Cuando Cervantes dio el tiro de gracia a las novelas de caballerías con su Don Quijote, las aventuras caballerescas ya estaban agonizando, ya habían pasado de moda, ¿no? Don Quijote, que fue magnífico, solo puso el punto final, pero yo creo que no pudo haber un punto final más magistral. Nieves con Costrina, mañana más, aquí en La Ventana. Un beso, Carla, gracias. Un beso muy grande, adiós. Son las